¿Qué harías por amor? Esta es la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué harías por amor? Los románticos ya estáis comenzando a pensar, ¿verdad? Mucha gente está dispuesta hoy en día y a lo largo de la historia a hacer casi cualquier cosa por amor. Hay quien ha hecho auténticas locuras por amor. Hoy os traigo unos cuantos ejemplos y cito. Me mudé 3.000 kilómetros para estar cerca de la chica que conocí en un chat para dueños de gatos. Fijaros. Otro dice lo siguiente: por amor dejé de comer carne. Eso sí que es amor, ¿verdad? No sé. Otro dice: le pedí a mi amigo que me disparase para que mi novia sintiese pena y volviese conmigo. Luego resulta que ni el amigo le disparó, ni la novia le dio pena y no volvió con él. Otras decisiones han tenido mayor repercusión, como la famosa abdicación en el año 1936, la abdicación del rey Eduardo VII de Inglaterra o de Reino Unido. Él abdicó para poder casarse con la americana Wallis Simpson, que ya se había divorciado 2 veces, por cierto. Y esto causó un tremendo escándalo político y social en el Imperio Británico del año 36. El amor, ¿verdad?, está en el epicentro de nuestro mundo, de la emoción humana. Imperios han surgido, imperios han caído por amor. El amor es el tema principal de la canción, de la expresión poética, de la literatura. El amor es el tema principal en el cine, ¿verdad? El amor es buscado, es deseado, es perseguido, es codiciado por las personas de este mundo. El amor, podemos decir humanamente, el amor hace girar este mundo. Y mucho de esto es loable, ¿verdad? No en vano, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y parte de esto implica que nosotros tenemos la capacidad de amar a otros y de amar de manera intensa, además, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 de su Evangelio, el apóstol Juan nos va a hablar de un amor al cual el mayor y más sincero amor de este mundo no le llega a la suela del zapato. Me refiero al amor intenso, al amor sacrificado de Dios por este mundo. Juan nos está narrando en el capítulo 3, si recordáis, la increíble conversación entre Jesús con Nicodemo. Nicodemo el fariseo, ¿verdad? Un religioso, tremendamente celoso de la ley. Un hombre que, con toda sinceridad, realmente quiere agradar a Dios. Pero lo que él piensa que es un mérito para acceder, tener acceso a Dios y para ver y para vivir en el reino prometido, esto realmente se convierte en su tumba, en su condenación. ¿Por qué? Porque realmente nos dice el texto que Nicodemo no cree verdaderamente en Jesús. Él cree que ya es salvo por el mero hecho de haber nacido judío, por el mero hecho de que obedece con celo la ley desde su perspectiva, claro. Él cree en un Salvador que le salva gracias a sus propios esfuerzos, pero ese no es el Salvador verdadero, ¿verdad? Por eso Juan nos muestra desde el principio que la palabra creer, viene con letra pequeña. Porque Nicodemo y muchos otros, dice el texto, capítulo 2, versículo 23, dice que creyeron en Jesús. El problema es que creyeron lo que ellos querían creer. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en esta conversación nocturna, le dice: vosotros, tú los que creéis, los fariseos, no creéis verdaderamente porque no habéis nacido de nuevo. Solo una persona que antes haya nacido de nuevo, o nacido de lo alto, o nacido gracias a la obra del Espíritu Santo en el corazón, solo una persona regenerada, purificada por Dios, es capaz de creer
y ser salvo. Y este concepto, recordáis, es tremendamente complicado para este fariseo, para Nicodemo, porque él ha vivido toda su vida una religión falsa. No entiende que de la misma manera que él no aportó absolutamente nada a su nacimiento físico, de la misma manera él no puede aportar nada a su nacimiento espiritual. No entiende que se trata de la obra misericordiosa de Dios. No entiende que Él opera, que Dios es capaz de hacer cirugía en un corazón de piedra, como dice en Ezequiel capítulo 36, en ese corazón de piedra. Un corazón de piedra que no tiene ningún afecto por Dios, sino todo lo contrario. Pero Dios, el cirujano divino, podemos decir, hace cirugía y quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Él pone una nueva disposición en ti y en mí a creer, a amar, a obedecer al Señor. Todo lo demás es mera religiosidad, es condenación. Es necesario nacer de nuevo para creer. ¿Y creer en quién? Creer en una persona, en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Verbo, como lo llama Juan, el Dios encarnado, que será colgado de un madero. Juan 3:15, todo aquel que cree tenga en Él, en aquel que será levantado, tenga vida eterna. Y Juan ahora, de manera magistral, movido por el Espíritu Santo, hace algo como se hace en los vídeos de hoy en día. Hace un fundido. ¿Sabes lo que es un fundido en los vídeos? Es una transición de una imagen a otra. Él transiciona, hace un fundido desde la conversación aquella noche con Nicodemo a su interpretación de esta conversación que nos acaba de narrar. Y en estos versículos 16 al 21 del tercer capítulo de Juan, vamos a observar dos perspectivas del amor de Dios que traen esperanza a un mundo condenado. Dos perspectivas del amor de Dios que nos van a traer esperanza en medio de este mundo que está condenado. Juan va a ver el mismo asunto desde dos puntos de vista, dos perspectivas que nos van a ayudar a entender este increíble, infinito amor desplegado por Dios a este mundo, un mundo que está condenado, un mundo condenado. Así, la primera perspectiva que Juan nos aporta es la siguiente, es la perspectiva del vaso medio lleno, ¿verdad? ¿Recordáis el vaso medio lleno y medio vacío? Es lo que vamos a ver hoy. El vaso medio lleno se enfoca en el Hijo. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recordáis cómo os acabo de decir? Los versículos 13 al 15 23 al 25, explican que toda persona que cree en Cristo tendrá vida eterna. Y este creer, os decía 23 al 25, 13 al 15, versículos 13 al 15. Estos versículos explican que todo aquel que tiene vida eterna es porque ha creído en Cristo. Y el versículo 16 ahora, vamos a ver cómo este creer, cómo este sacrificio del Señor Jesús en la cruz está fundamentado en algo. Está fundamentado en el increíble amor de Dios por el mundo. ¿Cómo amó Dios? ¿Cuánto amó Dios al mundo? Dice el texto, porque de tal manera. O otra traducción sería así amó Dios al mundo. Y debemos entender cómo el judío en esta época, en el siglo I, pensaba que Dios amaba
prácticamente solo al pueblo de Israel. Y el judío pensaba que cuando el Mesías viniera, iba a condenar a las naciones, pero no a Israel. Pero Juan escribe algo increíble, una doctrina del amor de Dios por el mundo, no solo por Israel, ¿verdad? No dice, porque de tal manera amó Dios a Israel, sino al mundo. Esto es un concepto nuevo para el judío de esa época, porque el amor de Dios no está limitado solo a un pueblo o una raza específica, sino que Dios amó al mundo. Y uno no puede por menos que sorprenderse con esta afirmación. Conocemos muy bien el versículo, ¿verdad? Lo hemos memorizado desde jóvenes, pero hemos de observarlo. Porque decir que Dios ha amado de tal manera a una humanidad pecaminosa y merecedora de la justa condenación es cuanto menos sorprendente. Dice el autor D.A. Carson en un comentario, dice: el amor de Dios para con el mundo no se basa en que seamos encantadores o seamos sencillos de amar, porque no lo somos, sino en la sublime verdad de que Dios es amor. Dios es amor. Y el amor del Padre por el mundo es tan grande que fijaros lo que dice el versículo 16, que dio a su Hijo unigénito. Dios nos dio no simplemente una buena solución a nuestro pecado, ¿verdad? No nos dio una buena idea, ni nos dio una fantástica manera de salvarnos, no. Dios Padre nos dio a su único Hijo. Nos dio aquel que no tiene comparación. Nos dio al Verbo, al Hijo del Hombre. Nos dio la segunda persona de la Trinidad encarnada. Nos dio a Dios, nos dio una relación perfecta, infinita, inextinguible entre el Padre y el Hijo. Nos dio a Dios encarnado por amor. Este es el amor de Dios, hermanos. ¿Conoces un amor parecido? ¿Puedes compararlo con otro amor de este mundo? ¿Conoces un amor así de intenso y sacrificado? La razón de este amor, fijaros, dice: ¿para qué todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que obtenga vida eterna? Piensa en esto. Ni Dios Padre tenía por qué salvarnos, ¿verdad? Ni Él tenía que idear este increíble plan. Ni el Hijo necesitaba o tenía que venir a morir, ni renunciar a sus privilegios divinos para humillarse hasta lo máximo, hasta lo sumo, haciéndose hombre. No tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Dios Trino lo hizo, para que entonces, dice el texto, quien cree verdaderamente que Dios le ama tanto que envió a Dios a este mundo, ¿verdad? Quien cree genuinamente que Dios Hijo se hizo hombre, que nació de la Virgen María, que vivió en perfecta obediencia como hombre, pero sin pecado, y que demostró que Él es verdaderamente Dios, y aún así murió en una cruz por los pecados de su pueblo. Quien cree en Él, en Jesucristo, dice el texto, no se perderá, no se pierde. Es decir, no será condenado al sufrimiento eterno en el infierno, sino que tendrá vida eterna. Vida eterna, ya veíamos la semana pasada, se refiere a una nueva relación personal. Una relación entre tú con el Dios eterno. ¿No es increíble? Dios ya no es más enemigo, ya no estás condenado, sino ahora tienes un Padre amoroso. Se refiere a la vida eterna, al perdón de pecados. Se refiere a una vida sin fin, sin sufrimiento, sin llanto. Una vida con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra.
¿No es increíble, hermanos, el amor de Dios? Piensa en esto. ¡Qué misericordia tan grande! A un mundo perdido, a un mundo condenado justamente, ¿verdad? Es increíble que en medio de tanto pecado, por metro cuadrado y por segundo, Dios nos ame así. Y Juan ahora nos da el propósito amoroso de Dios enviando al Hijo. Fijaros, versículo 17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la perspectiva de ese vaso o botella, en este caso, medio lleno. La misión del Hijo en su primera venida, dice el texto, no es para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de su muerte en la cruz. El Hijo viene como un acto de obediencia voluntaria ante el Padre, un Dios Padre que ama profundamente al mundo y le envía al Hijo. Este es el énfasis de estos versículos. La manera tan grande, tan sublime que Dios ha amado a este mundo, que ama al mundo, se demuestra en que Él envía al Hijo, a su Hijo, con la misión específica de salvar al mundo, con la misión de venir a este mundo pecaminoso, a este mundo que no quiere recibirle y salvar, gracias a una obra en la cruz que proporciona este regalo de regeneración, de un cambio en el corazón, en el hombre pecador, y ahora le posibilita a creer. Por eso, fijaros, versículo 18, el que cree en Él, en el Hijo, no es condenado. Paremos ahí. En la conversación de Jesús con Nicodemo, entendimos que el Espíritu Santo, de manera soberana y milagrosa, regala el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no significa, como Nicodemo ya decía acertadamente, que tú y yo volvemos al vientre de nuestras mamás, ¿verdad? Eso sería ridículo. Y en el caso de algunos de nosotros tan grandes, ¿verdad? Virtualmente imposible, físicamente imposible. No, lo que significa este nacer de nuevo es que Dios cambia tu corazón, que Dios te posibilita ahora a creer con una fe que salva. Jesús, con su muerte en la cruz, abrió el camino a esta posibilidad. Sin su muerte sustitutoria, el Espíritu Santo no regeneraría tu corazón. Sin su misión de venir a este mundo, el mundo no sería salvo. Sin su sacrificio, el mundo seguiría condenado. Sin su muerte en la cruz, ni tú ni yo creeríamos. Pero Él vino. Dios mostró su tremendo amor dándonos al único, al precioso Hijo de Dios, para que el mundo crea, para que tú y yo creamos en Él y no seamos condenados eternamente por eso que merecemos. Gracias a que aquel quien no lo merecía sufrió la ira del Padre por el pecado y la muerte. Sufrió por nosotros. Podemos decir entonces que Dios nos amó de tal manera que Jesús vino para salvarnos de nuestra condenación. Amén. Ahora, entiendo que quizá de estos versículos, si estabas pensando, hayan surgido algunas preguntas en tu mente. Y si no han surgido, yo te las digo. Solo voy a hacer 3 preguntas. Primera pregunta. Seguro que estabas pensando en esto. ¿Cómo puedo reconciliar la verdad de que Dios ama al mundo con la verdad bíblica de que Dios odia al mundo? Dios ama al mundo y Dios odia al mundo. Primero hemos de pensar en esto. Dios es tremendamente diferente a ti y a mí, ¿verdad? Ni tú ni yo podemos amar y odiar al mismo tiempo a la misma persona.
Pero esto no ocurre con Dios. Con Dios ocurre, con Dios coexiste. Por un lado, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo precioso para salvarlo. Esa realidad coexiste con otra realidad. Salmo 7:1. Dios se indigna, está indignado cada día con el pecador. Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra el pecador. Constantemente se revela hoy contra el pecador. Estas dos realidades coexisten. Dios ama al mundo de manera general, ¿verdad? Hoy salió el sol sobre justos e injustos. Ayer llovió sobre justos e injustos. Al mismo tiempo, la oferta de salvación sigue vigente para todas las personas de este mundo, sin distinción. Dios tiene un amor, o se suele llamar una gracia común, sobre todos. Y al mismo tiempo, hermanos, sin olvidar este amor, recuerda este amor, guárdalo en esta mano, pero al mismo tiempo recuerda que Dios está indignado justamente con el mundo. Porque Dios, de una forma no pecaminosa, de una forma real, al tiempo que ama al mundo tanto como para perdonarlo, al mismo tiempo ejercita su ira justa y santa sobre el propio mundo, sobre cada pecador. Y Juan va a hablar más de esto a continuación. ¿Vale? Entonces, dos verdades que coexisten. Segunda pregunta, que te estabas preguntando. ¿A qué se refiere Juan con la palabra mundo? ¿Verdad? En este contexto, la palabra mundo significa todas las personas, todo el mundo. Su amor es para todo el mundo. Su regalo de salvación está abierto, ofrecido a todas las personas sin distinción, no importa de dónde vengas. Dios te ofrece su amor. Ahora bien, está claro que este texto no puede hablar de lo que se llama universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo dice que al final Dios va a salvar a todo el mundo, ¿verdad? Pero ni este texto ni la Biblia habla de que Dios va a salvar a todos. La realidad es que Dios no salva a todas y cada una de las personas, ¿verdad? Porque el mismo Juan 3:16, que tanto conocemos, dice que todo aquel que cree. Eso ya limita el mundo a un grupo de personas que creen, ¿verdad? Ahora, no me preguntes por qué, ni me preguntes cómo es que Dios salva a unos y a otros los deja. Sé seguro que esto se trata de su gloria. Sé que de esta manera Él recibe más gloria. Pero erramos, nos equivocamos si nos preguntamos por qué sí a unos y a otros no. Y quizá deberíamos contestar como ese predicador contestaba cuando una anciana fue a él un poco molesta y le preguntó: ¿por qué usted cree en esa terrible doctrina de la elección? Que dice que Dios elige a unos para salvación y a otros no. A lo que este predicador contestó: la pregunta correcta, querida hermana, no es por qué unos sí y otros no. La pregunta correcta es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo vida eterna? ¿Quién tiene vida eterna según el texto? Todo aquel que cree. Y como ya vimos anteriormente, ¿quién cree? Cree aquel que es regenerado, quien es nacido de nuevo primero. Por tanto, aunque Dios sí ama al mundo de manera general, podemos decir que de manera especial Dios ha apuntado su afecto soberano sobre algunos para que crean y no sean condenados. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que os estabais haciendo en esta mañana. ¿Cómo es que Juan dice que el Hijo
no vino a juzgar al mundo. Si más adelante en el capítulo 9, versículo 39, Jesús dice, yo vine a este mundo para juzgar. ¿Y esta contradicción? La respuesta se encuentra en lo siguiente. El mundo, todo el mundo, rechaza a Dios. Todo el mundo es pecador. Romanos 3:11. No hay justo ni aún uno. Efesios 2:1. Estábamos todos muertos en delitos y pecados. Todos rebeldes, sin excepción. Como Juan dirá ahora en el versículo 18, quien no cree ya ha sido o está condenado. Pero gracias a que Dios nos amó primero, Él ideó este plan de salvación para rescatarnos de algunos de nosotros, de entre todo este mundo. Él ideó un plan de salvación para rescatar a algunos. Y por eso vino Jesús para salvar de entre este mundo a aquellos que creen. No obstante, la salvación de unos implica que otros necesariamente siguen condenados, siguen y seguirán andando hacia el infierno porque han rechazado a Dios y su regalo de amor. Entonces, el texto aquí dice que Jesús vino para salvar y no para condenar, porque Juan está viendo el vaso medio lleno. Yo vine, dice Jesús, para salvar a mi pueblo. No vine para condenar, porque luego va a decir Juan, es que el mundo ya está condenado. Ya está condenado. Juan ve el vaso medio lleno, mira el mundo en su conjunto, mira el amor de Dios a este mundo. La gente sigue haciendo sus cosas, sigue en sus propios asuntos. Y él piensa en todo aquel pecador y rebelde de este mundo, en quien Dios ha puesto su mirada especial de amor y le ha regenerado, le ha dado o le dará el nuevo nacimiento y por tanto creerá y por tanto será salvo y libre de la condenación. Jesús vino para salvar, ¿es cierto? De tal manera nos ha amado, Iglesia. Así que pregunta al Señor, ahí donde estás, en esta mañana. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer tu amor? Padre, ¿por qué has puesto tu mirada en mí? Si yo era igual de rebelde a tu voz como los demás, rebelde activa o pasivamente. ¿Y cómo es posible que en lugar de darme lo que merezco, la condenación eterna y justa, en lugar de descargar tu ira justa sobre mí, lo hiciste sobre tu Hijo Jesús en mi lugar? ¿Cómo es posible tu amor por mí? Y el Padre responde, hice esto porque te amé. Porque te amé y te amo. Y te amé no porque hay algo amable en ti o en mí, sino que te amé incondicionalmente por mi propio deseo y voluntad. Y aún, por cierto, es ese deseo y es la voluntad del Señor seguir salvando hoy, por medio de la proclamación de la verdad, del sacrificio del Hijo de Dios, enviado para morir por un mundo pecador. La oferta de salvación sigue abierta hoy para ti. Estamos viendo dos perspectivas del amor de Dios que traen esperanza a un mundo condenado. Hemos visto el vaso medio lleno, en el Hijo, el amor del Padre al mundo gracias al Hijo Jesús. Ahora vamos a ver el vaso medio vacío, el juicio. Versículos 18, o segunda parte del 18 al 21. Juan ha escrito desde el punto de vista positivo, vaso medio lleno de la salvación, del amor genuino de Dios al mundo. Jesús no vino en su primera venida a juzgar principalmente, sino a salvar al perdido. Dice que el que cree no es condenado,
Pero ahora Juan va a aportar las consecuencias o la otra cara de la moneda o el vaso medio vacío de esta verdad. Porque si hay personas que creen, también hay quien no cree. Si hay salvos, es porque hay condenados. Y Juan divide el mundo, ¿verdad? Divide el mundo entre salvos por un lado y condenados por el otro. Versículo 18, hemos visto ya al principio, el que cree en él no es condenado. Y ahora fijaros, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, además de la palabra creer, que considero fundamental, o es fundamental en Juan, hay otra palabra en este versículo que es muy, muy importante. ¿Sabéis qué palabra es? La palabra ya. Ya. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que rechaza la oferta de salvación en Jesús continúa y siempre continuará muerto en delitos y pecados. Rechaza y rechazará a Jesús, no creerá y por tanto sigue y seguirá condenado, ya condenado. Dice unos versículos más adelante, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, fijaros, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si permanece es que ya estaba y seguirá estando sobre esta persona que no cree. ¿Recordáis Romanos 5:18? Pablo dice que por una transgresión de Adán o un pecado resultó la condenación de todos los hombres, todos condenados. Todo ser humano en este mundo comienza, si fuera una carrera, comenzamos en la línea de salida, ¿sabéis cómo? Condenados. No importa cuánto nos esforcemos en correr la carrera, todos perdidos. Ya hemos perdido. Y así permaneceremos para siempre. Desde la línea de salida. Y es cierto que en el futuro se espera el juicio final, ¿verdad? Con la sentencia final, pero el texto nos da a entender que en el mundo hoy ya está abocado a esa condenación. Porque versículo 18 dice que no ha creído ni creerá en el nombre. Es decir, el mundo no ha puesto su confianza, su corazón en el carácter, en la persona, en la obra final y completa del unigénito Hijo de Dios. Es algo triste. Es algo más que triste, es terrible. Porque el texto habla de juicio y condenación. Habla definitivamente un vaso no medio vacío, un vaso completamente vacío. Pero aún en esta triste realidad, este texto nos muestra a nosotros, los creyentes, nos muestra el amor de Dios. Aún en medio del juicio encontramos el amor de Dios. ¿Cómo? Reconociendo, aprendiendo que Él nos rescató, Él nos ha salvado de un destino espantoso y seguro. Aún el juicio muestra el amor de Dios, porque es cierto, hay un mundo ahí fuera condenado, pero Dios también sigue hoy llamando por gracia a las personas a creer en Jesús por medio de la predicación del Evangelio, a creer como tú y yo creímos gracias a Él. Todavía vemos el amor de Dios en medio del juicio, porque aún Dios sigue salvando hoy. Dios aún ama lo suficiente a un mundo condenado como para continuar ofreciendo su salvación. Dios llama a este mundo. Este es el estado actual del mundo. ¿Quieres saber las noticias más frescas del mundo? Versículo 19.
Este es el juicio, dice Juan, o este es el veredicto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Fijaros cómo Juan ahora utiliza la ilustración de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la carta de Primera de Juan. Y los versículos 19 y 20 son en realidad una extensión de lo que el apóstol ya había dicho en el capítulo 1, versículo 5. ¿Recordáis? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. La luz, Cristo mismo, Él vino a este mundo con el fin de salvar. Pero ¿qué ocurrió en su primera venida? Recordáis bien, ¿verdad? Los hombres demostraron que la condenación de Dios es justa porque le rechazaron. Y sus acciones eran malas, y como dice el texto ahora, las acciones son malas, continúan siendo malas. ¿Qué significa esto? Que los pensamientos del hombre, que las obras del hombre, aún las mejores obras, dice el profeta, son trapos de inmundicia. Que la respuesta del hombre, que la percepción que el hombre tiene de Dios, que el pecado del hombre, todo es malo. El mundo desea. Fíjate lo que voy a decir. Esto es un vaso medio vacío. El mundo desea rechazar la luz de Cristo. El mundo desea vivir y actuar en pro, a favor del pecado. ¿Por qué? Versículo 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿No es esto increíble? Fijaros cómo comienza Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 19. Los hombres amaron más ¿a Dios? No, las tinieblas. Esto es un vaso tremendamente vacío. Hermanos, si el juicio existe, es porque los hombres escogen. Esto sí que lo escogen los hombres. Los hombres no escogen a Dios. Los hombres escogen por naturaleza pecar. Rechazar a Dios, odiar a Dios y todo lo que Dios toca. ¿Cómo vemos esto claramente? Por las acciones de los hombres, versículo 20. El que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El mundo ama tanto su estilo de vida de espaldas a Dios que rechaza a Cristo y la luz. ¿La luz qué hace la luz? La luz expone nuestros errores, ¿verdad? La luz expone la suciedad. Ponte a limpiar a oscuras, ¿verdad? El polvo. ¿Qué va a pasar por la mañana? Vas a ver que lo dejaste a medias. La luz expone los fallos, ¿verdad? Pero fijaros en el hombre, en su rebeldía, en su corazón no regenerado. Es tal este odio que no quiere ver su estado real. No le importa ver su pecaminosidad, rechaza ser visto, rechaza ser corregido, rechaza por puro orgullo ser expuesto a la luz de Cristo y su palabra. A nadie le gusta que le digan, eres pecador, has pecado, ¿verdad? Muchísimo menos al no creyente. El no creyente prefiere vivir 1000 veces en rebeldía contra Dios que acercarse a Dios porque su corazón está muerto. Dice un autor lo siguiente: observamos una increíble evolución en los versículos 16 al 19. Dios amó al mundo lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir para salvarlo. Pero la humanidad pecadora amaba la oscuridad en vez de amar a Dios y su luz que había enviado.
El mundo enfermo de pecado ha tomado una decisión de dar la espalda a Dios y abrazar la oscuridad. Esto se muestra fácilmente en nuestro tiempo. Películas, medios de comunicación muestran, o bien lugares que cobran vida, que se llenan de desenfreno festivo cuando todo oscurece, o muestran cómo se aprovecha la oscuridad para el pecado. El mal es el lado activo de la oscuridad. La oscuridad es lo que es, el mal es lo que hace. Ahora, no hay nada malo en salir de noche, no quiero que conste aquí. Vivimos en un país, ¿verdad? Somos un buen ejemplo de país donde podemos salir con nuestra familia por la noche a disfrutar de esas fantásticas tapas, ¿verdad? Al menos en León, sé que aquí en Santiago también. Disfrutamos de esto, no está mal hacerlo de noche también. Pero es cierto, observad cómo en el cine o la literatura, cómo la noche ofrece una mayor diversión. Es más, el ladrón, el malo de la película, no suele actuar a plena luz del día, sino en el cobijo de la noche, fuera de la exposición, de las miradas. No quiere ser descubierto. El mundo odia la luz, odia la luz. El que hace lo malo se caracteriza por un constante odio hacia la luz y todo lo que la luz implica. Y esto ha de hacernos pensar que, por supuesto, el mundo rechaza a Cristo, lo dice el texto. Rechaza a Dios y todo lo que Dios representa, luz y pureza. Pero hemos de entender ahora, hermanos, que el mundo nunca amará al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es llamado a vivir en la luz. El mundo no nos va a amar. Porque si el mundo ama a la iglesia, no es la iglesia verdadera. Si el mundo estuviera cómodo aquí en la iglesia no estaría predicando la verdad que expone el pecado desde la palabra que es la luz. Por supuesto, amamos a todo aquel que venga, ¿verdad? Pecador como nosotros, les amamos, pero el mundo no va a aceptar, no va a amar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y por tanto, una iglesia fiel va a decir aquello que el mundo no quiere oír. Así que no te asombres del rechazo. No nos asombremos de ser rechazados como iglesia. No me asombraba yo esta semana cuando llamaba a un local para alquilar, ¿verdad? Seguimos buscando un local para alquilar. Y cuando les dije que somos una iglesia cristiana, y se lo dije a un local, fijaros, que anteriormente había sido un salón para fumadores de cannabis, de marihuana, ¿verdad? Y cuando les dije, no, somos una congregación cristiana, se acabó. No nos asombremos, hermanos. Estemos preparados para el rechazo. Juan nos muestra el vaso medio vacío, hermanos. El juicio ya ha sido visto para sentencia y conocemos la sentencia. El mundo está condenado. Pero aún en este vaso medio vacío, en estas tristes y terribles noticias, Juan vuelve, yo creo, es tan duro esto que vuelve otra vez el versículo 21 a decir: pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El creyente, dice, practica la verdad. Y no es creyente porque practica la verdad, no es creyente porque hace buenas obras, sino que practica la verdad porque es creyente. Y el creyente y el que quiere hacer lo bueno y obedecer la verdad, dice el texto, viene a la luz. Es decir, Jesús para el creyente es un imán que atrae al que salva. Piensa en esto, aunque su luz expone mi pecado y mi maldad. Cuanto más conocemos de Él y su palabra, más maldad vemos en nosotros, ¿verdad?
más conscientes somos de nuestro pecado y aún así no corremos lejos de Cristo, sino Él nos atrae porque tenemos un nuevo corazón regenerado que me impulsa a arrepentirme, a continuar mirándole a Él, a ser moldeado por Él. Por eso es interesante que el texto dice que el creyente viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. En un mes de junio, como es este mes, donde tristemente se celebra el mes del orgullo, ¿verdad? Nos bombardean con el orgullo. Se celebra un amor que Dios rechaza. Nosotros, los cristianos, celebramos también orgullosos nuestras acciones. Pero no celebramos nuestras acciones de manera con un orgullo vano. Como dice un comentarista, no nos pavoneamos orgullosos de que hacemos buenas acciones. Fijaros cómo termina el versículo. Nuestras acciones manifiestan, final, que han sido hechas en Dios. Es decir, tú y yo no somos mejores que los de allí fuera. Tú y yo no somos intrínsecamente mejores que aquel que ama la oscuridad. No somos mejores que el mundo. Tengamos cuidado de un falso y peligroso sentimiento de superioridad. Porque si hay algo bueno en mí, si hay algo bueno en ti, es porque lo podemos hacer en Dios. Es porque Él nos da la capacidad, el corazón, para hacerlo, hacer buenas obras. Se trata, hermanos, de su poder. El orgullo que podamos sentir es orgullo por nuestro Dios. Así Juan termina esta sección mostrando las luces y las sombras, el vaso medio lleno y medio vacío de una misma doctrina, la doctrina del increíble amor de Dios por el mundo. Un mundo que le rechaza, pero un mundo de donde Dios nos ha rescatado por amor. Esta semana observaba una foto realmente impactante. Realmente me impactó esta fotografía. Y quizás sabes de lo que estaré hablando. Se trata de una nadadora. Una foto donde aparece una nadadora del equipo de los Estados Unidos. Esta nadadora participaba en los mundiales de natación. Y la foto muestra a una nadadora en el fondo de la piscina, inconsciente, inmóvil. Y la foto, justo a su derecha, muestra cómo su entrenadora, española, por cierto, todo hay que decirlo, está buceando hacia ella para rescatarla. Finalmente, la entrenadora, vemos en las noticias cómo la agarró y subió a la superficie y pronto fue reanimada y salvada de morir, esta chica. La nadadora, ¿verdad?, estaba inmóvil, abocada a una muerte segura en el fondo de la piscina. Y tanto curioso, porque tanto los jueces, había cientos de personas allí, jueces y socorristas, se habían quedado todos inmóviles. Todo un sistema ideado para salvar, completamente inútil. Y la entrenadora, española por cierto, no sé si lo había dicho ya, ¿verdad?, tuvo que intervenir, tuvo que mojarse, tuvo que tirarse a la piscina a salvarla. Qué preciosa y perfecta ilustración, limitada, pero tremenda ilustración del amor de Dios por el mundo, ¿verdad? La gente invierte tiempo, dinero en encontrar la felicidad, la seguridad y en encontrar gozo, alegría, contentamiento, propósito en esta vida. Vivimos en un sistema mundial que busca vivir más feliz y con más comodidad que nunca. Pero la gente está inmóvil, ahogándose en el fondo de la piscina, en el pozo, a punto de morir. Y este mundo no puede hacer nada, absolutamente nada, por salvarse.
odia la luz, ya ha sido condenado, está abocado al ahogamiento eterno. Si no fuese por la intervención del entrenador, ¿verdad? No español en este caso, hermano. El entrenador, que haciendo caso omiso de las normas imperantes, caso omiso de jueces y socorristas, se lanzó, se mojó por nosotros, nos rescató del pozo e insufló nueva vida en nosotros. Cada uno de nosotros, tú y yo, seguiríamos muertos, ahogados en el fondo del pozo eternamente por nuestro pecado. Así estábamos. Así estás tú si hoy no crees en Jesús. Te estás ahogando en la piscina, en el pozo oscuro de este mundo y de todo lo que el mundo te ofrece, con toda la preparación, con todas las ideas, con todo el conocimiento. El mundo no puede hacer nada, absolutamente nada, por salvarte. Solo Cristo puede. Y lo hace gracias al amor increíble de Dios Padre por ti. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por amor. La gente ha hecho y seguirá haciendo verdaderas locuras por amor, o por lo que ellos consideran que es amor. Pero hermanos, Dios nos amó con un amor tan grande, tan increíble, que es imposible de expresar. Por eso termino con las palabras de Pablo en Efesios 2. Fijaros lo que dice, leed conmigo. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Oremos. Oh Señor, gracias por amarnos. Has amado tanto a este mundo, condenado, seguro, abocado al juicio eterno, pero nos has amado tanto que nos has rescatado de la condenación, dándonos a tu Hijo, a Jesús, el increíble, el único, tu único Hijo, el inimitable, Dios, segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, muriendo por nosotros. ¡Qué increíble amor es este! Nos faltan palabras para expresar. Reconocemos, Señor, que no merecemos este amor, no somos amables, no somos fáciles de amar. No merecemos este amor, pero tú lo has hecho aún así. Y ahora, Señor, ¿cómo no vamos a responder en adoración y gratitud a ti cada día, en obediencia a ti y a tu palabra? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a sufrir por amor a ti y por el amor que tú nos diste? ¿Cómo no vamos a querer servirte a ti y a rechazar al mundo, un mundo que sigue rechazándote? ¿Cómo no vamos a seguir proclamando la verdad de Cristo y la locura de la cruz? Oh Dios,
Pedimos, clamamos, no acortes tu brazo todavía. Sigue amando al mundo, sigue dando otro día más de esperanza al perdido, sigue dándonos oportunidades de proclamar el Evangelio. Por favor, Dios, ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de amigos, de las personas de ahí fuera. Ayúdanos a proclamar la verdad, a confiar en el poder del Evangelio que sigue salvando. Oh Dios, gracias por la oferta de salvación vigente. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.